Ok, pasamos al punto número 2. Repito, hay que elegir. Este es el estudio 5, hay que elegir. O este es el nombre del estudio 5, elegir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y voy a leer otra vez desde el principio del versículo 13, pero vamos a tocar solamente las dos primeras comas, pues. Dice el versículo Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, escuchado, pensando en que así me lo grabé de memoria. Ok, habiendo oído la palabra de verdad es la segunda parte que nos vamos a enfocar. Si realmente pones atención un poco, puedes ver que aquí está como estableciendo ahora sí que el sentido, la ruta, el método de un evangelismo que se ve muy corto, pero trae detalles que pueden ser continuos para beneficio de nosotros. Me explico ya explicando todo, ¿ok? Entonces, para permitir que obre el Espíritu de Dios, tenemos que recibir a Cristo, depositar nuestra fe. ¿Y cómo fue que creímos? Bueno, oyendo la palabra de Dios. Y antes, en aquellos tiempos antiguos, se hacían pues que los manuscritos, los pergaminos, y eran rollos, no eran libros como tal, aunque la Biblia traduce muchos como libros, pero realmente a lo que se refiere es a hojas grandes. Bueno, por ejemplo, las que se usaban en los tiempos de Jesús, los pergaminos eran gigantes, eran el tamaño de las personas, y unos no eran de papel sino de piel. Se usaba ciertas pieles ya preparadas, ¿no? Que dejaban claras para poder escribir ahí con diferentes tintas, por así decirlo. Vale, pero el punto de que, si se dan cuenta, Pablo habla mucho de oíd, oíd, oíd. ¿Por qué? Porque en este tiempo la gente pues no sabe leer. Los únicos que saben leer son la gente adinerada, gente preparada, gente que de alguna forma podemos decir si iba a una escuela. Si hablas de gente que tiene ahora sí que una vocación como carrera, como un carpintero, un herrero, el campesino, la mayoría de estas personas pues no sabían leer. Por lo tanto, iban cada, ahora sí que reunión, que eran los sábados, bueno, viernes a partir de las 6, empezaba para ellos el sabbat, y se reunían en las sinagogas, y entonces se leía por los escribas, por los, ahora sí que levitas preparados, y a la hora de enseñar había un intérprete. A veces era la misma persona, a veces uno era el que leía y otro era el que interpretaba las escrituras, ¿vale? Entonces, pues no había libros, la gente no sabía leer, y por eso se usa mucho el oír. Pero está muy padre porque en el sentido, ya saben que la Biblia fue escrita por Dios, y la traducción es exactamente lo que Dios quería que hubiese, porque cuando realmente leemos la Biblia, hay momentos, estás leyendo, y hay momentos que tú sientes o que no entiendes un fragmento, o que ese fragmento te está robando la atención. Hay, hay alguna forma de que dices, hey, me gustó que hice esto, o que sí lo puedes entender. Para los que no leen, perdón, para los que no tienen mucho crecimiento, digamos los más nuevos, por así decirlo, porque hay gente que tiene años en la iglesia y sigue sin entender la palabra de Dios. Muchas veces va a ser que lean un versículo y que se queden con una duda que los
prácticamente los atormenta. ¿Por qué? Porque Dios les está hablando. Ahí es donde realmente están escuchando la palabra de Dios. Y en esos puntos, pues la gente nueva no lo va a entender. La que ya tiene un discipulado más avanzado en madurez espiritual, obviamente que entiende que, mira, Dios me está hablando aquí, yo lo estoy escuchando. No es que Dios baje y te hable, es que tú estás leyendo, estás aprendiendo, estás disfrutando una lectura bíblica y de repente lees algo ¿qué onda con este punto? Dice tal y tal. Y tú lo traduces en tu corazón, en tu mente, Dios me está hablando y es algo muy, muy interesante porque es algo que te cautiva, si te enfocas en emociones, realmente es un momento que te llena de emociones, de sentimientos bonitos, encontrados y muy padre tiempo cuando estás escuchando a Dios. Así que la gente, para escuchar, en aquel tiempo tenían que leer escribas, intérprete. En este tiempo ya tenemos la Biblia. Para escuchar a Dios, primeramente puede ser a través de una predicación, que ahí sí estamos escuchando, puede ser un hermano que te dé algún consejo, puede ser una clase del discipulado, pero lo más importante es que tú te establezcas en una relación con Dios, que estés leyendo y que estés, ahora sí que, buscando a Dios de todo el corazón para que puedas escucharlo. Y checa como dice Romanos 10, 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esto no acaba solamente ahí de oír para ser salvo. Bueno, obviamente que sí, si va por ahí. Es el inicio de una relación con Dios. Te conviertes en su hijo cuando recibes a Cristo y ahora Dios quiere pasar tiempo contigo como un padre y un hijo. Y a Dios, pues, aparte que le importa mucho eso, pues Él busca más que nada hablarte directamente como a través de la Biblia, que su palabra prácticamente es una conexión directa. Y es algo, en serio, yo doy un consejo a mujeres, que las mujeres son personas que realmente uno de sus, ahora sí que gustos o sentidos importantes en su vida es las cosas, cómo las hacen sentir. Y algo que les digo es busquen a Dios, porque al estar leyendo, al estar orando, van a encontrar eso que quieren encontrar, que es sentir sus emociones, por ejemplo, sentirse amada cuando Dios te está hablando. Eso sientes, es tremendamente hermoso. Pero no queda ahí, va más allá no solamente de sentir bonito, sino de tratar de entender, tener el corazón para buscar entender y, por ejemplo, sabes que Dios te habló pero no lo entiendes, ir con un discipulador, un maestro, un pastor, para que nos pueda ayudar un poquito con esa guianza. Como vamos a leer Esdras 7:10 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle en Israel sus estatutos y sus decretos. Esto es a lo que Dios quiere, todo para todo el mundo, que todos preparemos el corazón para buscar con todo el corazón, encontrar a Dios, para conocerlo, para escucarlo, para tener una relación de padre e hijo con Él. Y qué padre que al estar buscando a Dios, pues escarbar su palabra, encontrar verdades y obviamente vivirla, que es lo más difícil. Claro, no siempre es fácil. Vivir la palabra de Dios es lo más poderoso que puedas hacer, pero siempre va a ser de una forma, una manera, con dificultad, con pruebas, con guerra espiritual, con acechanzas, ataques, etcétera. Vale, entonces,
como hemos visto en Esdras, no se trata solo de escuchar y te entra por un oído y sale por el otro, ya no se trata de eso. Es importante escuchar y analizar para que puedas vivir la palabra de Dios, y esto a través del Espíritu Santo, que es el que te da el entendimiento de lo que Dios te quiere hablar, te quiere enseñar, lo que Dios prácticamente te está hablando. ¿Vale? Entonces, como ya vimos, pues no hay otro camino para la salvación más que Cristo y necesitamos estar en Él. Y lo primero que ya les había platicado en el estudio anterior, estudio 4, lo primero es pues estar en una relación con Él. ¿Vale? Y ahora sí, lo que sigue es recibir a Cristo, que es bien importante. Tenemos que estar asegurados que recibimos a Cristo. Y para recibir a Cristo, pues obvio, tenemos o tuvimos en tiempo pasado que escuchar la palabra de verdad, ¿vale? Pero para la obra del Espíritu Santo, para ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, necesitamos establecernos en buscar escuchar a Dios. Cuando leemos la Biblia, ahí pues Él nos habla, como ya lo dije muchas veces, y también cuando escuchamos predicaciones, cuando vemos algún estudio bíblico, alguna clase, etc. Entonces, con esto paso al reto. Por eso mencioné esto otra vez, que es lo principal, lo primordial. Y pasamos al reto. Es primeramente establecerte correctamente en una relación con Dios y seguir su guía. Ese es el reto. Que Dios nos lleve a vivir en su verdad. Este es el punto más importante, seguir su guía. Y para esto, para poder seguir la guía de Dios, necesitamos aprender, necesitamos crecer y entender más de su palabra para que Él nos pueda guiar y poder seguirle. Así que el reto no solamente se queda en establecerte en tu relación con Dios para poder escucharlo, sino buscar discipularte, buscar crecer en entendimiento. Para esto es ir a la iglesia los domingos, entre semana también buscar que algún estudio, alguna predicación para que sigas aprendiendo. Obviamente participando en las clases bíblicas que se dan por la mañana, muchas veces se dan una media hora antes de comenzar un servicio, un culto, pues hay una clase bíblica y ahí es donde vamos también aprendiendo bastante para poder crecer y poder seguir la guía y nos lleve a vivir la verdad. Y con esto cerramos el punto 2 y pasamos al punto 3.